Mi mamá me pidió una llave de mi casa para recibir los muebles que yo había comprado con años de trabajo. Unos días después, abrí la puerta y encontré el sillón viejo de mi hermana ocupando el lugar de mi sofá nuevo. Mis muebles estaban en su casa, y Lorena ya los estaba presumiendo en Instagram como si fueran un regalo para sus hijos. Me llamo Gabriela. Tengo 33 años y soy diseñadora de interiores. Tengo mi propia empresa y un blog de decoración que empezó pequeño, hasta que creció más de lo que esperaba. Pero mi historia familiar era un desastre. Mi mamá se llama Rosa, mi papá. Miguel, mi hermana menor. Lorena. Lorena tiene 30 años y 2 hijos, Emiliano y Mateo. Nunca se casó ni tuvo a alguien que compartiera la responsabilidad con ella. Vivía en una casa pequeña en Tlalnepantla, una casita que mi abuela le dejó cuando murió. Y desde niñas, Lorena siempre fue la favorita. Yo era la hija invisible. No era una idea mía. Mis papás lo demostraban con palabras, con dinero, con permisos y con atención. Lorena podía equivocarse 1000 veces y siempre encontraban cómo justificarla. Yo podía hacer todo bien, y aún así me pedían más. A los 16 años, ahorré durante meses con un trabajo para comprarme un vestido bonito para el baile de la prepa. No era carísimo, pero para mí significaba mucho. Me lo probé frente al espejo y por primera vez me sentí bonita. Mi mamá lo vio colgado en mi cuarto y dijo: «Lorena necesita un vestido para su fiesta de la secundaria más que tú». Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Tomó el vestido y se lo dio a mi hermana. Al reclamar, mi papá me dijo: «No seas egoísta, Gabriela. Tú entiendes mejor las cosas». Así era siempre. Yo tenía que entender. Yo tenía que ceder. Yo tenía que ser la madura. Cuando terminé la prepa y dije que quería entrar a la universidad, mis papás me contestaron que tendría que pagarla yo sola. Dijeron que eso me iba a formar el carácter. Así que estudié tiempo completo y trabajé en 2 lugares. Hubo semanas en las que dormía 4 horas y comía sopas instantáneas. Mientras tanto, a Lorena le regalaron un coche cuando cumplió 18 años. Yo seguía moviéndome en camiones, metro y caminatas largas, con una mochila pesada al hombro. Después de la universidad conseguí trabajo en un despacho de diseño y empecé desde abajo. Me quedaba tarde, aceptaba proyectos pequeños y aprendí a cobrar, a negociar y a no dejar que me vieran la cara. Lorena, en cambio, empezó a acumular deudas de tarjeta. La primera vez fueron 20,000 pesos. Mis papás me llamaron con la frase de siempre: «En la familia uno se apoya, Gaby». Yo pagué. Después fueron 30,000 pesos. También pagué. Luego vinieron más deudas, más emergencias, más llamadas. Siempre había una razón: zapatos para los niños, la luz, una enfermedad, una tarjeta fuera de control, algo que mi papá no podía cubrir ese mes. Durante los últimos 3 años, empecé a mandarle a Lorena 10,000 pesos cada mes para ayudar con Emiliano y Mateo. Yo me decía que era por mis sobrinos, que ellos no tenían la culpa, que si yo podía ayudar debía hacerlo. ¿Y qué hacía Lorena con toda esa ayuda? Subía fotos a Instagram, fines de semana en la playa, salidas con amigas, cafés caros, ropa nueva, escapadas de último momento. Mientras ella publicaba eso, yo revisaba mis cuentas cada noche. Y por fin, las cosas empezaron a mejorar. Mi empresa empezó a recibir mejores clientes. Mi blog creció. Algunas marcas pequeñas me buscaron para colaboraciones. No pasó de un año para otro. Fueron años de trabajar, ahorrar y vivir con menos de lo que ganaba. Después de todo eso, pude comprar mi primera casa. No era enorme. Era una casa en condominio en Atizapán de Zaragoza, con 2 recámaras, una sala con buena luz y un patio pequeño. Pero era mía. Yo había trabajado demasiado para conseguirla. Planeé cada detalle con cuidado. Pedí muebles hermosos, casi 260,000 pesos en total, un sofá gris para la sala, una mesa de centro de cristal con mesas laterales a juego, un ropero gris para mi recámara y una cama que parecía hecha para ese espacio. No eran caprichos. Eran parte de mi trabajo, de mi imagen profesional y de la casa que quería construir. También hice arreglos por mi cuenta, pinté, cambié lámparas, acomodé plantas, elegí textiles y medí cada espacio. La casa estaba quedando exactamente como la había imaginado.
2 semanas antes de la comida que planeaba hacer para inaugurarla, escribí en el chat familiar. Les conté que ya casi estaba lista y que pronto quería invitarlos. Mi mamá respondió de inmediato. ¿Podemos ir a verla antes? Quiero ver qué hiciste con la casa. Me sorprendió. Mi mamá casi nunca mostraba interés por mi vida. Si yo hablaba de trabajo, cambiaba el tema. Si contaba un logro, decía, «Qué bueno, pero acuérdate de ayudar a tu hermana». Así que cuando me pidió ir, una parte de mí se emocionó. Pensé que tal vez algo estaba cambiando. Le dije que sí. Mi mamá llegó con Lorena. Recorrieron la casa despacio. Rosa tocaba las paredes recién pintadas y decía que el color se veía fino. Lorena miraba todo en silencio. No era admiración. Era como si cada rincón de mi casa le molestara. Estábamos en la sala cuando sonó mi celular. Era la tienda de muebles. «Señorita Gabriela, le hablamos para confirmar la entrega de mañana entre 10 de la mañana y 2 de la tarde». Sentí que el estómago se me cayó. Al día siguiente tenía una reunión enorme con un cliente potencial. Un proyecto grande. No podía moverla. «¿No hay forma de cambiar la entrega?», pregunté. «Tengo una reunión de trabajo muy importante». La mujer de la tienda se disculpó. «Lo siento mucho, señorita. Si no puede recibirlos mañana, la siguiente entrega disponible sería dentro de 3 semanas». 3 semanas. Eso era después de mi comida de inauguración. Necesitaba esos muebles antes. Mi mamá, que había escuchado todo, se acercó con una sonrisa. «Yo puedo recibirlos por ti», dijo. «Dame una llave de repuesto y el control del portón. Yo vengo, abro, superviso que metan todo y cierro». La miré. Quise creer que lo hacía por cariño, que por fin veía lo mucho que me había costado llegar ahí. Así que le di la llave y el control. Al día siguiente salí de mi reunión sintiéndome feliz. El cliente había amado mi propuesta. Íbamos a avanzar con el proyecto. Era una casa grande en la Ciudad de México, y el presupuesto era mucho mejor de lo que yo solía manejar. Cuando llegué a mi casa, abrí la puerta y vi mis muebles colocados. El sofá gris se veía perfecto. La mesa de cristal brillaba con la luz de la tarde y en la recámara estaban la cama y el ropero. Me emocioné tanto que olvidé pedirle la llave de vuelta. Los días siguientes se me fueron entre trabajo y preparativos para la comida. También subí adelantos a mi blog. Yo estaba cansada pero feliz. En algún momento de esos días, mientras yo estaba fuera, Rosa y Lorena usaron la llave. Después, supe que contrataron un flete y entraron al condominio diciendo que era un cambio autorizado por mí. Como Rosa tenía la llave y el control del portón, nadie la cuestionó. El viernes en la tarde, volví de trabajar agotada. Solo quería bañarme, cenar algo sencillo y sentarme en mi sala nueva. Metí la llave, abrí la puerta y me quedé paralizada. Mi sofá no estaba. En su lugar había un sillón viejo, hundido, con la tela vencida. La mesa de centro de cristal ya no estaba. En su lugar había una mesa de madera rayada, golpeada, con marcas profundas. No entendí. Por unos segundos mi mente no logró juntar las piezas. Subí corriendo a mi recámara. Mi cama no estaba. Mi ropero no estaba. En el piso había un colchón viejo y un catre pequeño. Los dos se veían antiguos, gastados, como si los hubieran sacado de una bodega. Y entonces los reconocí. Eran los muebles de Lorena. Los había visto en su casa muchas veces. Me empezó a temblar el cuerpo. Mi celular vibró. Era un mensaje de Lorena. Abrí la conversación y vi fotos. Emiliano y Mateo estaban brincando sobre mi sofá gris, en la casa de Lorena. Mi sofá, mi sala, mi compra, mis meses de trabajo, mi esfuerzo. El texto decía: «El mejor regalo de mi hermana en años. Los niños están felices». Me quedé viendo la pantalla. Y entonces lo entendí todo. Mi mamá y Lorena habían entrado a mi casa con la llave. Se habían llevado mis muebles y habían dejado los muebles viejos de Lorena como si mi casa fuera una bodega de intercambio. Me senté en el piso de la sala. No pude sentarme en ese sillón viejo. Me daba coraje verlo ahí, ocupando el lugar de algo que yo había comprado con mi trabajo. Durante unos minutos no lloré. No grité. Solo respiré.
Y me acordé de todo: el vestido, la universidad, el coche de Lorena, las deudas, los 10,000 pesos mensuales. Toda mi vida había sido el cajero automático de mi familia. Yo pagaba, resolvía y cedía. A cambio no recibía ni respeto. Abrí Instagram. Lorena había subido más fotos. En una aparecía ella sentada en mi cama nueva, sonriendo como si fuera suya. En otra estaba acostada en mi sofá con una taza de café. En otra se veía a los niños jugando sobre los cojines. El texto decía que por fin había comprado muebles nuevos para sus hijos. Estaba presumiendo mis cosas como si fueran suyas. Me dio un coraje tan fuerte que las manos me temblaban. Me quedé ahí casi media hora, tratando de calmarme lo suficiente para no llegar gritando. Después, tomé las llaves del coche y manejé hasta la casa de Lorena. Vivía en una zona más modesta de Tlalnepantla. Era viernes por la tarde y el tráfico estaba pesado. Tardé casi 40 minutos, pero ni lo sentí. Iba repasando las fotos de mis muebles en su casa. Cuando llegué, vi la puerta entreabierta y escuché voces adentro. Toqué. Lorena abrió. No parecía sorprendida. Eso fue lo que más me enfureció. Estaba demasiado tranquila. Como si me estuviera esperando. «¿Qué haces aquí?», preguntó. No le contesté. Pasé junto a ella y entré. Mis muebles estaban apretados en su sala diminuta. El sofá gris quedaba contra una pared. La mesa de cristal estorbaba el paso, y desde la puerta de una recámara pude ver mi cama y mi ropero. Mi mamá y mi papá estaban sentados en mi sofá. Mi sofá. Tomaban café como si nada hubiera pasado. «¿Qué hicieron?», dije. Mi voz salió baja, pero temblaba. Mi mamá dejó la taza sobre mi mesa de cristal. «Gaby, cálmate. Eso es mío», dije. Se metieron a mi casa y se llevaron mis muebles. Lorena soltó una risa corta. «Ya vas a empezar». La miré. «Dame mis muebles ahora mismo». Mi mamá suspiró, como si yo fuera una niña haciendo berrinche. «Tú tienes una casa para ti sola. Lorena tiene 2 hijos. Ellos lo necesitan más. Yo pagué casi 260,000 pesos por esos muebles. Y te quedó muy bonito», dijo Lorena, pasando la mano por el respaldo del sofá. «Pero tú eres diseñadora, Gabriela. Puedes arreglar mis muebles viejos. Los puedes convertir en algo vintage, ¿no? Eso haces. Transformas espacios». La manera en que sonrió me hizo sentir fría por dentro. No era culpa ni vergüenza. Era satisfacción. «Te doy 10 minutos para llamar a un flete», dije. «Quiero mis muebles de regreso hoy». En ese momento, Emiliano y Mateo salieron de la recámara. Se lanzaron hacia mí llorando. «Tía Gaby, por favor, no te lleves el sillón», dijo Emiliano. Mateo se abrazó a mi pierna. «Nos gusta mucho. Por favor, tía, no te lo lleves». Miré a Lorena. Ella tenía una sonrisa apenas escondida. Lo había planeado. Los había preparado para llorar, suplicar y hacerme sentir culpable. Los niños lloraban, pero de vez en cuando miraban a Lorena, como esperando una señal. No estaban defendiendo el sillón. Estaban repitiendo lo que su mamá les había puesto encima. «Gabriela, mira lo que estás haciendo», dijo mi papá, levantándose del sofá. «Estás asustando a los niños». «No», dije. «Lorena los puso a hacer esto». «No te atrevas a decir eso», respondió Lorena. «Mis hijos están sufriendo porque tú les quieres quitar algo que les hace ilusión. Algo que tú robaste». Mi mamá empezó a llorar. Lágrimas reales. O por lo menos lo parecían. «Gabriela, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Son tus sobrinos, tu familia. ¿De verdad les vas a quitar algo que ya sienten suyo?» Saqué mi celular. Me temblaban tanto las manos que casi se me cayó. Lorena dejó de sonreír. «¿Qué estás haciendo? Voy a llamar al 911». Mi mamá abrió los ojos. «No te atreverías». «Claro que sí». Marqué. Mi mamá decía que estaba destruyendo a la familia. Lorena repetía que me iba a arrepentir. Mi papá se quedó callado, con la mirada en el piso. Poco después llegaron 2 policías, un hombre y una mujer. Les expliqué lo ocurrido desde la puerta, sin gritar. Les dije que mi mamá tenía una llave de repuesto para recibir una entrega, que después entraron a mi casa sin permiso, sacaron mis muebles y los llevaron ahí. Lorena intentó interrumpirme varias veces. «Es un asunto familiar.
No es para tanto. La oficial la detuvo con la mano. Permítame escuchar primero. Abrí mi celular y les mostré todas las facturas de la tienda de muebles, la confirmación de entrega, el cargo de casi 260,000 pesos, las fotos de mi casa con los muebles instalados y las publicaciones de Lorena presumiéndolos. La oficial miró a mi mamá. ¿La señorita Gabriela les dio permiso de llevarse los muebles? Nadie contestó. Mi mamá se limpió la cara. Ella vive sola. Mi otra hija tiene niños. Solo estábamos ayudando. El policía respiró hondo. Eso no responde la pregunta. ¿Tenían permiso o no? Silencio. La oficial volvió a mirarme. Con estas facturas y estas publicaciones, usted puede ir al Ministerio Público y levantar una denuncia. Nosotros no somos jueces, pero sí podemos dejar constancia y evitar que esto se vuelva más grande hoy. Si fue un malentendido familiar, devuelvan ahora mismo lo que no les pertenece. Lorena se puso pálida. Yo la miré. Quiero que los devuelvan hoy. El policía volteó hacia Lorena. Consiga un flete de la zona. Nosotros vamos a permanecer aquí mientras se organiza la devolución para evitar más problemas. Mi mamá perdió el control. Esto es una locura. Gabriela, para mí. Ya no eres mi hija. ¿Me oíste? Ya no eres mi hija. Sentí el golpe. No voy a mentir. Una parte de mí, la parte que todavía había esperado amor de ella, se partió en ese momento. Pero no retrocedí. Lorena llamó a un flete local con las manos temblorosas. Mi papá se levantó del sofá y se quedó en una esquina, con la cabeza agachada. No me miró. Los del flete llegaron con una camioneta poco más de una hora después. Yo observé cómo cargaban mi sofá, la mesa de centro, las mesas laterales, la cama, el ropero, todo. Mi mamá no dejaba de repetir que yo estaba destruyendo a la familia. Lorena me miraba con odio. Yo seguía el camión hasta mi casa. Los muebles volvieron a su lugar, pero ya no estaban iguales. Cuando los trabajadores se fueron, revisé todo. Había manchas de chocolate en el sofá, rayones en la mesa de cristal, un golpe en el ropero y la tela de un cojín jalada. Sentí náuseas. Se habían llevado mis cosas, las habían maltratado, y todavía querían que yo me sintiera culpable por reclamarlas. Antes de limpiar nada, tomé fotos de cada mancha y cada golpe. No sabía si iba a denunciar, pero no pensaba quedarme sin pruebas. Esa misma noche llamé a un cerrajero. Me cobró tarifa de urgencia, pero no me importó. No iba a dormir en una casa donde mi mamá todavía pudiera abrir la puerta. También tenía otro problema. El lunes por la mañana estaba programada una sesión de fotos muy importante en mi casa. Era una colaboración con Luma Persianas, una marca que quería mostrar mis diseños usando sus productos. Llevábamos meses preparando esa alianza. Esa noche llamé a un servicio de limpieza de emergencia. Llegaron tarde y trabajaron casi 3 horas en el sofá. Quitaron la mayor parte del chocolate, aunque de cerca todavía se notaban unas sombras leves. Al día siguiente desperté agotada. Lo primero que hice fue revisar mis redes. El estómago se me cerró. Lorena había publicado una foto de mi sala, pero con su sillón viejo y su mesa rayada, la foto la había tomado cuando dejaron sus muebles en mi casa. En el fondo se veían las persianas caras de Luma que yo ya había instalado para la sesión. El texto decía: «Esto sí es tener gusto de verdad. Lo vintage siempre tiene más alma que lo nuevo sin personalidad». Me estaba atacando. Insinuaba que mi estilo era falso usando una foto tomada durante el robo de mis muebles. Llamé de inmediato a Daniela, la representante de Luma Persianas. «Daniela, necesito explicarte algo antes de que veas cualquier publicación en redes». Le conté todo el robo, el cambio de muebles, la foto, la publicación de Lorena, la sesión, las manchas, los rayones. Hubo un silencio largo. Yo sentí que se me iba el aire. Entonces Daniela dijo: «Gabriela, tranquila. Llevamos meses trabajando contigo y sabemos cómo trabajas. Mientras la casa esté lista para el lunes, seguimos adelante». Casi lloré de alivio. La sesión se hizo el lunes por la mañana. Mis muebles estaban de regreso en su lugar. Las persianas de Luma se veían increíbles con la luz limpia de la mañana. El fotógrafo capturó la sala, la recámara y las texturas.
En las fotos no se notaban las manchas leves del sofá ni el golpe del ropero. Esa noche, subí algunas imágenes al blog. En menos de una hora tenía cientos de comentarios. La gente decía que la casa se veía elegante, cálida, bien pensada, que querían lograr algo parecido en sus propios hogares. Esa semana mi blog ganó más de 3.000 seguidores. Después de la sesión, me senté una noche en la mesa de la cocina, con mi computadora portátil y una libreta. Era hora de hacer cuentas. Abrí mis estados bancarios de los últimos años. Busqué cada transferencia y cada emergencia familiar que había cubierto. Lo anoté todo con fechas y cantidades. Apoyo mensual para los hijos de Lorena, 10.000 pesos al mes durante 36 meses. 360.000 pesos. Deudas de tarjetas de Lorena, pagos pequeños, pagos grandes, refinanciamientos que mis papás juraron que serían la última vez. Más de 400.000 pesos. Gastos del coche de mis papás seguro. Verificaciones, reparaciones, llantas y pagos atrasados que empecé a cubrir cuando mi papá perdió el empleo. Casi 200.000 pesos. Entre apoyos mensuales, deudas, seguros, reparaciones y pagos que nunca me devolvieron, la cifra se acercaba peligrosamente al 1.000.000 de pesos. Me quedé mirando ese número. Dinero que yo había ganado y entregado porque eran mi familia. Dinero que podría haber usado para crecer antes, descansar, invertir en mi empresa o vivir con menos miedo. ¿Y qué recibí a cambio? Muebles robados. Daños. Humillación. Sabotaje en redes. Abrí un documento y redacté una factura simbólica, con el mismo formato profesional que usaba para mis clientes. Puse cada pago, cada fecha, cada concepto. No porque creyera que me iban a devolver algo, lo hice para verme con claridad. Al final escribí: el cajero familiar queda cerrado para siempre. Se lo mandé por correo a Rosa, Miguel y Lorena. Después bloqueé sus números. 2 días más tarde me llamó mi tía Laura. Era hermana de mi mamá, pero siempre había sido distinta. Gaby, ya supe lo que pasó, me dijo. Me preparé para otra llamada de reclamos. Pero ella continuó. Quiero que sepas que hiciste bien. Me quedé callada. Gracias, tía. Y también quiero decirte algo. Tu mamá y Lorena están peleadísimas. Rosa culpa a Lorena, Lorena culpa a Rosa. Se gritan casi todos los días. No sentí lástima. Sentí calma. Qué bueno, dije. Mi tía suspiró. ¿Sigues haciendo tu comida para inaugurar la casa? Sí. La próxima semana. ¿Puedo ir? Claro que sí. La comida fue hermosa. Vinieron mi tía Laura, algunos primos, amigos del trabajo, clientes cercanos y colaboradores. Mi casa se veía preciosa. Todos comentaban la luz y los muebles. Mi mamá, mi papá y Lorena no estaban. No los invité. Durante los siguientes 3 meses, recibí llamadas de números desconocidos. Al principio contestaba. Eran familiares que me pedían que perdonara a Rosa y a Lorena porque la familia es para siempre. Yo escuchaba hasta que decían esa frase. Después colgaba. Con el tiempo dejé de contestar números que no reconocía. Un sábado por la tarde tocaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi papá. Estaba solo. Abrí apenas. ¿Qué quieres? ¿Podemos hablar?, preguntó. Se veía más viejo, más cansado, como si en esos meses algo se le hubiera venido encima. Lo dejé pasar. Nos sentamos en mi sala, en mi sofá gris. Las manchas de chocolate casi ya no se veían, pero yo sabía dónde habían estado. Mi papá miró alrededor y luego bajó la vista. Lo siento, dijo. No contesté. Lo siento por todo, por haber tomado siempre el lado de Lorena, por no haberte defendido, por sentarme en tu sofá como si lo que hicieron no fuera grave. Me quedé quieta. He estado pensando en muchas cosas, continuó. En la universidad que pagaste sola, en el coche de Lorena, en las veces que te pedimos dinero como si fuera tu obligación, y en ese día, su voz se quebró. Tú merecías papás que estuvieran orgullosos de ti, no papás que te usaran. ¿Por qué vienes ahora? Porque quiero intentar hacer las cosas bien. No puedo borrar lo que hice ni devolverte todo. Pero puedo empezar por algo. Sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Es para la reparación del ropero y la limpieza.
No alcanza para todo, pero es lo que pude juntar. No lo toqué de inmediato. ¿Y mi mamá? ¿Y Lorena? Ellas están por su cuenta, dijo. Le dije a Rosa que ya no voy a justificarla. También dejé de pedirte dinero para ellas y le dije a Lorena que no iba a usar a los niños para presionarte. Está trabajando en 2 empleos. Bien. Mi papá me miró. No te culpo por sentir eso. No estoy lista para perdonar. No vine a pedirte que las perdones. Vine a pedirte una oportunidad para mí. Pensé en eso. Mi papá siempre había sido el más callado. Eso no lo hacía inocente. Su silencio me había lastimado durante años. Pero también era verdad que muchas veces se había dejado arrastrar por mi mamá. No había sido cruel por iniciativa propia. Había sido débil. Y su debilidad también había causado daño. Puedes venir a verme, dije. Pero solo tú. No mi mamá. No Lorena. Y si alguna vez intentas manipularme o traerla sin avisar, se acaba. Para siempre. Él asintió. Me parece justo. Mi papá empezó a visitarme cada 2 semanas. Al principio era incómodo. Hablábamos de cosas simples. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más honestas. A veces traía a Emiliano y Mateo, pero solo cuando Lorena trabajaba fines de semana y se los dejaba a él. Siempre me preguntaba antes. Si yo decía que no, no insistía. Los niños se portaban tímidos conmigo al principio. Yo entendía por qué. Ese día habían sido usados como parte de una manipulación que ni siquiera comprendían bien. Con el tiempo se relajaron. Eran niños dulces cuando su mamá no los estaba usando para conseguir algo. Mi papá me contó que Lorena había conseguido un segundo empleo en una tienda departamental. Sin mis 10,000 pesos mensuales, apenas salía adelante. Por primera vez estaba pagando sus propias deudas. ¿Sigue subiendo fotos de viajes?, pregunté. No, respondió mi papá. Ya no puede pagar viajes. No dije nada. 6 meses después del incidente de los muebles, mi carrera empezó a moverse de una forma que yo no esperaba. Las fotos de Luma Persianas habían circulado más de lo previsto. Una conductora de televisión vio mi trabajo y me contrató para rediseñar su casa. El proyecto pagaba bien y me puso frente a clientes de otro nivel. Después llegaron más llamadas de la Ciudad de México, del Estado de México, de Querétaro y de Puebla. Mi agenda se llenó. Tuve que subir mis tarifas y aún así seguía ocupada. Con ese dinero arreglé mi casa. Cambié la cocina, actualicé el baño y convertí la segunda recámara en una oficina luminosa. El patio seguía siendo pequeño, pero lo llené de plantas. Luma Persianas me ofreció una alianza a largo plazo. Mi blog pasó de ser un proyecto paralelo a una fuente real de ingresos. Contraté ayuda por horas para responder correos y organizar colaboraciones. También empecé a salir con alguien. Se llamaba Andrés. Era arquitecto y lo conocí por trabajo. Me gustó que no intentó ocupar espacio que yo no le había dado. Era amable, respetuoso y entendía los límites. Cuando le conté parte de mi historia, no me dijo que debía perdonar para estar en paz. Solo dijo, no voy a decirte qué hacer con tu familia. Solo dime qué necesitas de mí. Eso fue suficiente para mí. Seguí viendo a mi papá con regularidad. Él parecía orgulloso de mis logros, aunque al principio no sabía cómo decirlo sin sonar torpe. A veces llevaba a los niños y jugaban en mi patio. Yo nunca busqué a mi mamá ni a Lorena. Mi vida era más tranquila sin ellas. 1 año después del incidente de los muebles, mi casa ya no se sentía como el lugar al que habían entrado a robarme. Seguía siendo la misma casa, pero yo no era la misma persona. Mi empresa crecía con fuerza. La alianza con Luma seguía firme, y una revista nacional de decoración publicó un reportaje sobre mi trabajo, mi casa, mis diseños, mi historia profesional. No Lorena, no Rosa, mi trabajo. Una tarde, mi papá y yo estábamos sentados en el patio tomando café. Andrés estaba adentro revisando unos planos. Lorena pregunta por ti a veces, dijo mi papá. No me importa. Lo sé. Solo pensé que debías saberlo. Creo que entiende que se equivocó muy mal. Entiende que la descubrieron, respondí. Eso no es lo mismo. Mi papá asintió despacio. Probablemente tienes razón. No pregunté por mi mamá. Él tampoco me habló de ella. Así estaba bien. Para mí,
Rosa ya no tenía lugar en mi vida. Mi tía Laura también empezó a visitarme con frecuencia. Me contó que algunos parientes habían entendido que Rosa y Lorena habían mentido. Antes yo habría abierto la puerta de inmediato porque eran familia. Ya no. Ahora pensaba antes de dejar entrar a alguien. Andrés y yo llevábamos varios meses juntos cuando empezó a dejar algunas cosas en mi casa. Íbamos despacio. Él sabía que después de todo lo que viví con mi familia, yo necesitaba tiempo, espacio y seguridad. Nunca me presionó. Y eso, para mí, valía más que cualquier discurso. Un domingo por la mañana, mientras tomábamos café en mi oficina, me preguntó si quería construir una vida con él. No hubo espectáculo ni cámaras. Solo estábamos los dos, con planos sobre la mesa y luz entrando por la ventana. Le dije que sí. Planeamos una boda pequeña. Solo amigos cercanos y los familiares que habían estado conmigo cuando de verdad importaba. Mi papá estaría ahí, mi tía Laura también, algunos primos, mis socios, mis amigos reales. Rosa no, Lorena no. Ni siquiera lo dudé. La boda fue meses después, en un jardín pequeño que rentamos cerca de la ciudad. Fue sencilla y exactamente como queríamos. Mi papá lloró antes de caminar conmigo. Me tomó la mano y dijo: «Estoy orgulloso de ti, Gaby. Debí decírtelo desde hace años». Esa vez sí lloré. Emiliano y Mateo fueron los encargados de los anillos. Después de la ceremonia corrieron por el jardín con otros niños, libres de la atención de los adultos. Me enteré por mi papá de que Lorena había visto fotos de la boda en redes. Alguien subió imágenes y me etiquetó. Lorena llamó a mi papá llorando. Dijo que ella debió haber estado ahí, que era mi hermana, que no era justo que la excluyera. «¿Qué le dijiste?», le pregunté a mi papá. Le dije que ella tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Sonreí. Mi papá había cambiado mucho. Con el tiempo, Andrés y yo buscamos una casa más grande porque queríamos diseñar algo juntos. Mi empresa siguió creciendo. Contraté a 2 personas fijas y una editorial me propuso escribir un libro sobre diseño interior accesible. Lo pensé bien antes de firmar. Esta vez acepté porque quería. A veces, por casualidad, pasaba cerca de la casa de Lorena. Nunca me detenía. Solo la veía de lejos, al pasar. La pintura estaba descarapelada, el jardín crecido y el coche que mi papá le había comprado años atrás seguía en la entrada, viejo y desgastado. No sentía culpa, no sentía lástima, no sentía satisfacción cruel, solo no sentía nada. Lorena había intentado quitarme algo que era mío. Había intentado sabotear mi trabajo. Había pasado años usando mi esfuerzo como si fuera su derecho. Y cuando por fin me defendí, quiso hacerme quedar como la mala. Ahora trabajaba varios turnos para sostenerse. Ahora sabía lo que era ganar cada peso. Ahora entendía, aunque fuera tarde, lo que yo había vivido mientras ella subía fotos de vacaciones pagadas con mi dinero. Yo tenía una empresa que me costó años levantar. Una casa donde nadie entraba sin permiso. Un esposo que respetaba mis límites y una tranquilidad que no pensaba negociar. Lorena tenía lo que había construido con sus decisiones. Y yo estaba bien con eso. Lo que más me tardé en entender no fue que se llevaran mis muebles. Eso lo vi apenas abrí la puerta del sillón viejo en mi sala, la mesa rayada, mi recámara vacía. Lo que me costó aceptar fue que mi familia ya estaba acostumbrada a entrar en mi vida como si todo lo mío estuviera disponible. Mi dinero, mi tiempo, mi casa, mi culpa. Durante años pensé que poner límites era romper algo. Ese día entendí que lo roto ya estaba, yo solo. Dejé de sostenerlo. Recuperar mis muebles no arregló mi historia, pero me devolvió algo más importante, la certeza de que ayudar no significa dejarse vaciar. Desde entonces no volví a dar llaves por culpa, ni de mi casa, ni de mi dinero, ni de mi vida. Nadie volvió a entrar con una llave prestada para llevarse lo que me costó años levantar.